La Revolución Mexicana. ¿Qué es la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría a una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Las causas sociales de la Revolución Mexicana. Injustas y malas condiciones de los obreros en las fábricas, insalubridad, jornadas de trabajo de 14 a 16 horas y salarios miserables. Se afrancesa la cultura y se menosprecia la nacionalidad. Don Porfirio, con mentalidad liberal, no fue capaz de comprender las necesidades de justicia social y participación política. Antecedentes. 1900. Se publica el periódico Regeneración por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. 1904. Se reforma la Constitución Política de México, estableciéndose que el periodo presidencial se alargara de 4 a 6 años, e incluyendo la vicepresidencia. 1908. Se hizo publicar un libro escrito por don Francisco I. Madero, llamado La sucesión presidencial en 1910. El 5 de octubre, Madero, desde los Estados Unidos, publica el Plan de San Luis Potosí. 20 de noviembre, inicio oficial de la lucha armada. Sin embargo, lo único que ocurre ese día es que Madero, con unos cuantos hombres, cruzó la frontera esperando encontrar cientos de personas a caballo y armadas. El inicio de la Revolución Mexicana fue el 25 de mayo de 1909, por iniciativa de Francisco I. Madero. Lanzó el 5 de octubre de 1910 el Plan de San Luis, que rechazó la reelección y convocó a derrocar al dictador. El pueblo mexicano demostró fiel apoyo al llamado de Madero. Se lanzó a la lucha armada el 20 de noviembre de 1910. Las fuerzas opositoras tomaron el control de una gran parte del país, dejando a Díaz solo una opción: anunciar el 25 de mayo de 1911 su renuncia como presidente de México. Días después, Francisco I. Madero entró victorioso a la Ciudad de México el 7 de junio de 1911, rumbo al Palacio Nacional. Características de México en la Revolución. La Revolución Mexicana fue un proceso histórico de largo alcance, constitutivo en gran medida de nuestra identidad, cuyas repercusiones alcanzan nuestro tiempo. La Revolución Mexicana tenía características muy importantes como: en lo político, el sistema político no mostró modernización alguna. La Constitución era ignorada. Desapareció la libertad de prensa. Lo mismo que las contiendas electorales, pues la estabilidad política se hizo sinónimo de continuidad, lo que trajo el envejecimiento del aparato político y el rechazo de un par de generaciones de jóvenes aspirantes a diversos puestos públicos. En lo social, se secularizó la educación, se restringió el poder que tenía la Iglesia y además se expropiaron las tierras en una reforma agraria que favorecía a los campesinos y se establecieron leyes favorables a los trabajadores, como la limitación de la jornada laboral o derechos de sindicación y huelga. Las luchas de la Revolución Mexicana crearon en el imaginario colectivo un concepto de fuerza, valentía y hombría que representaba al hombre mexicano. En lo económico, el uso de las líneas ferrocarrileras para transporte de tropas y su consecuente destrucción fue la principal afectación para el sistema económico. Debido a esto, el traslado de las mercancías se volvió muy costoso y elevó la inflación por desabasto y problema en el sistema financiero y monetario. Las monedas de oro y plata, así como los billetes de los bancos establecidos, salieron de circulación. Además, la zona norte del país tuvo una baja en las inversiones que recibía del extranjero. En la educación,
Las experiencias de la revolución impulsaron la transformación educativa hacia la escuela nueva. En este sentido, un impacto positivo para contribuir a mejorar la educación de la época fue lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue la creación de la Secretaría de Educación Pública en el año de 1921, cuyo objetivo era tener proyectos educativos con alcances nacionales, pues en esa época cada entidad federativa era la encargada de su educación. ¿Cómo finaliza la Revolución Mexicana? Venustiano Carranza resultó ser el líder revolucionario triunfador, con el gobierno bajo su mando hasta 1920. Luego de ser votada el 31 de enero, la nueva Constitución es promulgada el 5 de febrero de 1917, marcando lo que se considera el fin de la Revolución Mexicana.